Muchas personas pasan años intentando volver atrás. Si pudieran cambiar una decisión, borrar un error o evitar una pérdida, creen que finalmente encontrarían paz. Pero la vida nunca avanza mirando constantemente hacia el pasado. Dios no nos llama a vivir presos de lo que ocurrió, sino a caminar hacia el propósito que Él sigue escribiendo. El enemigo sabe que un corazón atrapado en la culpa pierde la fuerza para avanzar. Por eso alimenta pensamientos como: si no hubiera tomado aquella decisión, si hubiera actuado de otra manera, si no hubiera cometido ese error. Poco a poco, el pasado deja de ser un recuerdo y se convierte en una prisión. Pero Dios nunca define a una persona por su peor momento. Moisés cometió un grave error cuando mató a un egipcio y tuvo que huir al desierto. Durante 40 años vivió creyendo que su historia había terminado. Sin embargo, fue precisamente en el desierto donde Dios lo llamó para convertirse en el libertador de Israel. Pedro negó a Jesús 3 veces en la noche más importante de su vida. Humanamente, parecía imposible recuperar la confianza. Pero después de la resurrección, Cristo no lo recibió con condenación. Lo restauró y le confió la misión de pastorear a su pueblo. Observa un patrón que se repite a lo largo de toda la Biblia. Dios no ignora nuestros errores, los redime. No borra el pasado, le da un nuevo propósito. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, el apóstol Pablo declara que quien está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esa promesa no significa que el pasado desaparezca de la memoria. Significa que deja de tener autoridad para definir tu identidad. Tal vez aún llevas el peso de decisiones que lamentas. Quizá hay palabras que dijiste, oportunidades que perdiste, o pecados que todavía te avergüenzan. Pero escucha esta verdad. Dios es especialista en escribir nuevos comienzos con personas que creen que ya no tienen futuro. La gracia del Señor no solo perdona, también restaura, también levanta, también transforma las cicatrices en testimonios. El pasado puede explicar parte de tu historia, pero nunca tiene el derecho de decidir tu destino cuando Dios ha tomado el control de tu vida. Y existe otra lección que muchas personas tardan años en comprender. A veces, aquello que más retrasa nuestro crecimiento no son los errores del pasado, sino el miedo constante al futuro. Aprender a vencer ese temor puede cambiar completamente la manera en que enfrentas cada nuevo desafío. El miedo tiene una forma muy sutil de actuar. Casi nunca aparece diciendo una mentira evidente. Prefiere mezclar una pequeña parte de verdad con una gran cantidad de temor. Hace que el problema parezca más grande de lo que realmente es y que Dios parezca más distante de lo que verdaderamente está. Así es como muchas personas dejan de avanzar. No porque Dios haya cerrado el camino, sino porque el miedo las convence de que nunca llegarán al otro lado. El pueblo de Israel vivió exactamente esa experiencia. Después de explorar la tierra prometida, 12 hombres regresaron con el informe. Los 12 vieron las mismas ciudades, los mismos gigantes y los mismos desafíos. Sin embargo, solo 2 regresaron con esperanza. En Números, capítulo 13, versículos 27 al 33, 10 espías permitieron que el miedo definiera su interpretación de la realidad. Dijeron que eran como langostas delante de los gigantes. Su problema no era únicamente lo que veían, era la imagen que tenían de sí mismos y del poder de Dios. Josué y Caleb observaron exactamente el mismo escenario, pero sus ojos estaban puestos en una verdad diferente. Ellos no negaron la existencia de los gigantes. Simplemente creían que el Dios que los había sacado de Egipto era infinitamente mayor que cualquier obstáculo. Esa diferencia sigue existiendo hoy. Hay personas que enfrentan un problema y solo consiguen ver la dificultad. Otras enfrentan el mismo problema y recuerdan la fidelidad de Dios. Las circunstancias son parecidas. La perspectiva es completamente distinta. Tal vez hoy el miedo esté intentando convencerte de que nunca saldrás de esa situación.
que tu familia no cambiará, que tu matrimonio no será restaurado, que tu enfermedad tendrá la última palabra, que tu sueño terminó. Pero el miedo siempre habla desde las limitaciones humanas. La fe habla desde el poder de Dios. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, la Escritura declara que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que el miedo no debe convertirse en el guía de tus decisiones. Cuando permites que el temor gobierne tu corazón, comienzas a vivir huyendo de aquello que Dios te llamó a conquistar. Pero cuando decides confiar en el Señor, descubres que el tamaño del gigante nunca será mayor que el tamaño del Dios que pelea por ti. No esperes a que desaparezcan todos los temores para dar el siguiente paso. Da el siguiente paso confiando en que Dios caminará contigo, porque la fe no consiste en vivir sin miedo. Consiste en decidir que la voz de Dios tendrá más autoridad que la voz del miedo, y hay una lección todavía más profunda. Existen momentos en los que Dios guarda silencio, y precisamente en esos momentos muchas personas creen que Él se ha alejado. Comprender ese silencio puede transformar para siempre tu relación con el Señor. Pocas experiencias son tan difíciles como orar con todo el corazón y sentir que el cielo permanece en silencio. Es precisamente en esos momentos cuando la fe es más desafiada. La mente comienza a llenarse de preguntas. ¿Dios me escuchó? ¿Se olvidó de mí? ¿Por qué responde a otros y no a mí? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, no estás solo. Muchos de los hombres y mujeres que Dios usó poderosamente también atravesaron temporadas en las que no comprendían lo que Él estaba haciendo. Abraham recibió una promesa extraordinaria, pero esperó muchos años antes de ver nacer a Isaac. Durante ese tiempo todo parecía contradecir la palabra que había recibido. La edad avanzaba, las fuerzas disminuían y la lógica decía que era demasiado tarde. Sin embargo, Dios nunca llegó tarde. En Romanos, capítulo 4, versículos 18 al 21, el apóstol Pablo explica que Abraham creyó contra toda esperanza. No porque ignorara la realidad, sino porque decidió confiar más en la fidelidad de Dios que en las limitaciones humanas. Esa es una de las lecciones más importantes de la vida. El silencio de Dios nunca debe interpretarse como ausencia. Mientras tú esperas, Él sigue obrando. Mientras tú no ves movimiento, Él ya está preparando personas, circunstancias y caminos que todavía no puedes imaginar. Piensa en una semilla enterrada bajo la tierra. Desde la superficie parece que no sucede absolutamente nada, pero debajo del suelo está ocurriendo el proceso más importante de todo el crecimiento. Las raíces se están fortaleciendo, la vida está desarrollándose, el futuro ya comenzó, aunque todavía no sea visible. Así también trabaja Dios. Muchas veces, su obra más profunda ocurre cuando nuestros ojos no pueden verla. Por eso no permitas que el silencio destruya la confianza que has construido durante años. La respuesta puede tardar. El milagro puede parecer lejano, la puerta puede permanecer cerrada por un tiempo, pero ninguna de esas cosas significa que Dios haya dejado de escribir tu historia. Quizá hoy solo puedes ver la espera. Dios ya contempla el cumplimiento de su promesa, y cuando llegue el momento correcto, comprenderás que cada día de silencio también formaba parte de su propósito. Sin embargo, existe una lección que muchas personas descubren demasiado tarde. Algunas de las mayores bendiciones de Dios llegan precisamente a través de las pruebas que más deseábamos evitar. Comprender esta verdad puede cambiar para siempre la manera en que interpretas las dificultades de la vida. Casi todos le pedimos a Dios que quite las pruebas lo antes posible. Es una reacción natural. Nadie desea atravesar el dolor, la incertidumbre o la pérdida. Sin embargo, muchas de las obras más profundas de Dios no ocurren cuando todo marcha bien. Ocurren precisamente cuando la vida nos obliga a depender completamente de Él. Las pruebas tienen una capacidad que la comodidad nunca tendrá. Revelan lo que realmente habita en el corazón. Cuando todo es favorable, es fácil decir que confiamos en Dios. Pero cuando las respuestas tardan,
Cuando las fuerzas se agotan y cuando los planes se derrumban, sale a la luz el fundamento sobre el cual hemos construido nuestra vida. Santiago escribió una verdad que desafía nuestra manera de pensar. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, anima a los creyentes a considerar como motivo de gozo las diversas pruebas, porque ellas producen perseverancia. Y cuando la perseverancia completa su obra, el creyente alcanza madurez y firmeza. Observa que Dios no llama buena a la prueba, llama valioso al resultado que produce. El oro no teme al fuego porque el fuego no destruye el oro verdadero, lo purifica. De la misma manera, las pruebas no tienen el propósito de apagar la fe auténtica, tienen el propósito de fortalecerla. Piensa en David. Antes de convertirse en rey pasó años huyendo por el desierto. Vivió en cuevas, fue perseguido injustamente y tuvo oportunidades para vengarse de Saúl. Nadie habría cuestionado una reacción impulsiva. Pero David entendió que el carácter era más importante que la oportunidad. Mientras otros veían a un fugitivo, Dios estaba formando a un rey. Quizá hoy tú también sientes que estás viviendo una etapa que no tiene sentido. Te preguntas por qué el camino es tan largo, por qué las puertas no se abren, por qué la respuesta tarda tanto. Pero tal vez Dios no esté retrasando su promesa. Tal vez esté preparando el corazón que será capaz de sostener esa promesa cuando llegue, porque una bendición sin carácter puede convertirse en una carga. En cambio, un corazón moldeado por Dios sabrá administrar aquello que Él decida poner en sus manos. No desprecies el proceso que hoy parece difícil. Las raíces crecen en silencio antes de que el árbol produzca frutos. Y las personas que Dios usa de manera extraordinaria casi siempre son aquellas que primero aprendieron a confiar en Él en los días que nadie veía. Ahora bien, existe una lección que transforma por completo la manera de vivir. Es el momento en que descubres que la verdadera riqueza de la vida no está en lo que posees, sino en aquello que jamás podrás perder mientras permanezcas en Cristo. Casi todos le pedimos a Dios que quite las pruebas lo antes posible. Es una reacción natural. Nadie desea atravesar el dolor, la incertidumbre o la pérdida. Sin embargo, muchas de las obras más profundas de Dios no ocurren cuando todo marcha bien. Ocurren precisamente cuando la vida nos obliga a depender completamente de Él. Las pruebas tienen una capacidad que la comodidad nunca tendrá. Revelan lo que realmente habita en el corazón. Cuando todo es favorable, es fácil decir que confiamos en Dios. Pero cuando las respuestas tardan, cuando las fuerzas se agotan y cuando los planes se derrumban, sale a la luz el fundamento sobre el cual hemos construido nuestra vida. Santiago escribió una verdad que desafía nuestra manera de pensar. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, anima a los creyentes a considerar como motivo de gozo las diversas pruebas, porque ellas producen perseverancia, y cuando la perseverancia completa su obra, el creyente alcanza madurez y firmeza. Observa que Dios no llama buena a la prueba, llama valioso al resultado que produce. El oro no teme al fuego porque el fuego no destruye el oro verdadero, lo purifica. De la misma manera, las pruebas no tienen el propósito de apagar la fe auténtica, tienen el propósito de fortalecerla. Piensa en David. Antes de convertirse en rey, pasó años huyendo por el desierto. Vivió en cuevas, fue perseguido injustamente y tuvo oportunidades para vengarse de Saúl. Nadie habría cuestionado una reacción impulsiva, pero David entendió que el carácter era más importante que la oportunidad. Mientras otros veían a un fugitivo, Dios estaba formando a un rey. Quizá hoy tú también sientes que estás viviendo una etapa que no tiene sentido. Te preguntas por qué el camino es tan largo, por qué las puertas no se abren, por qué la respuesta tarda tanto. Pero tal vez Dios no esté retrasando su promesa. Tal vez esté preparando el corazón que será capaz de sostener esa promesa cuando llegue, porque una bendición sin carácter puede convertirse en una carga. En cambio, un corazón moldeado por Dios sabrá administrar aquello que Él decida poner en sus manos. No desprecies el proceso que hoy parece difícil.
Las raíces crecen en silencio antes de que el árbol produzca frutos, y las personas que Dios usa de manera extraordinaria casi siempre son aquellas que primero aprendieron a confiar en Él en los días que nadie veía. Ahora bien, existe una lección que transforma por completo la manera de vivir. Es el momento en que descubres que la verdadera riqueza de la vida no está en lo que posees, sino en aquello que jamás podrás perder mientras permanezcas en Cristo. Vivimos en un mundo que mide el valor de una persona por lo que posee. El éxito parece depender del dinero, del reconocimiento, de los logros o de la posición que alguien alcanza. Sin embargo, la Biblia presenta una perspectiva completamente distinta. Lo más valioso que puede tener un ser humano no es algo que pueda comprar, perder o acumular. Es la presencia de Dios caminando a su lado. Muchos descubren esta verdad solo cuando pierden aquello en lo que habían puesto toda su seguridad. Un empleo puede terminar. La salud puede cambiar. Las personas pueden marcharse. Los bienes materiales pueden desaparecer. Pero existe un tesoro que ninguna crisis puede quitar: una relación viva con el Señor. El apóstol Pablo entendió esta realidad de una manera extraordinaria. Antes de conocer a Cristo tenía prestigio, conocimiento y reconocimiento entre los hombres. Sin embargo, después de encontrarse con Jesús, escribió en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, que consideraba como pérdida todo aquello que antes tenía por valioso, comparado con el incomparable privilegio de conocer a Cristo. Observa que Pablo no estaba despreciando las bendiciones de la vida, estaba colocando cada cosa en el lugar correcto. Cuando Cristo ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su verdadera proporción. Las bendiciones dejan de convertirse en ídolos. Los éxitos dejan de definir la identidad. Las pérdidas dejan de destruir la esperanza. Porque el corazón ya no depende de aquello que cambia. Depende de aquel que nunca cambia. Quizá hoy estés luchando por conseguir algo que consideras indispensable para ser feliz. Tal vez pienses que solo encontrarás paz cuando alcances determinada meta, cuando recibas cierta respuesta o cuando tu situación cambie. Pero Dios quiere enseñarte una lección que transformará toda tu vida. Si aprendes a encontrar tu plenitud en Él, ninguna circunstancia tendrá el poder de vaciar tu corazón. Quien posee a Cristo puede atravesar temporadas de abundancia sin olvidar a Dios. Y también puede atravesar tiempos de escasez sin perder la esperanza. Porque su seguridad ya no está en lo que tiene, está en quien sostiene su vida. Esa es la libertad que el mundo no puede ofrecer. Una libertad que nace cuando descubres que la presencia de Dios vale más que cualquier logro temporal. Y todavía queda una lección que muchos tardan años en comprender. Hay una decisión diaria que determina si vivirás reaccionando a los acontecimientos o caminando guiado por el propósito eterno de Dios. Esa decisión puede cambiar para siempre la dirección de tu vida. Muchas personas esperan que su vida cambie de un momento a otro. Piensan que un gran milagro, una oportunidad inesperada o un cambio de circunstancias transformará todo de una vez. Pero Dios la mayoría de las veces trabaja de una manera diferente. Él cambia destinos a través de decisiones diarias. La vida que tendrás dentro de 5 años no dependerá únicamente de un gran acontecimiento. Estará profundamente influenciada por las pequeñas decisiones que tomes hoy, las conversaciones que eliges escuchar, los pensamientos que permites permanecer en tu mente, las personas con las que caminas, el tiempo que dedicas a la presencia de Dios. Todo eso moldea silenciosamente tu futuro. Daniel comprendió esta verdad desde muy joven. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia, estaba rodeado por una cultura que intentaba cambiar su identidad, sus valores y su manera de pensar. Nadie habría considerado extraño que se adaptara. Sin embargo, antes de enfrentar los grandes desafíos de su vida, tomó una decisión silenciosa que marcaría toda su historia. En Daniel, capítulo 1, versículo 8, la Escritura dice que Daniel decidió en su corazón no contaminarse. Todo comenzó con una decisión. Mucho antes del foso de los leones, mucho antes de interpretar sueños, mucho antes de ocupar posiciones de autoridad,
Las grandes victorias espirituales casi siempre nacen de pequeñas decisiones tomadas en secreto. Así ocurre también contigo. Cada vez que eliges perdonar en lugar de guardar resentimiento, estás construyendo un corazón más libre. Cada vez que decides orar en lugar de alimentar la ansiedad, estás fortaleciendo tu confianza en Dios. Cada vez que obedeces al Señor cuando nadie está mirando, tu carácter se vuelve más firme. No subestimes las decisiones que parecen pequeñas. Son ellas las que determinan la dirección de tu vida. El enemigo intenta convencerte de que un pequeño compromiso con el pecado no hará diferencia. Dios enseña exactamente lo contrario. La fidelidad en lo pequeño prepara el corazón para recibir lo grande. Jesús afirmó en Lucas, capítulo 16, versículo 10, que quien es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Esa es una ley espiritual que atraviesa toda la Biblia. Tal vez hoy no puedas cambiar toda tu vida de una sola vez, pero puedes cambiar la dirección de tu próximo paso. Y un paso dado en obediencia vale más que 1000 buenas intenciones que nunca se convierten en acción, porque el propósito de Dios no suele revelarse de una vez. Se descubre caminando con Él, decisión tras decisión, día tras día. Y hay una lección aún más profunda. Llegará el momento en que comprenderás que las personas más sabias no son las que nunca se equivocan, sino las que permiten que Dios transforme cada experiencia en una enseñanza para toda la vida. Muchas personas tienen conocimiento, pero pocas poseen sabiduría. El conocimiento llena la mente de información. La sabiduría transforma la manera de vivir. Es posible conocer muchos versículos, escuchar innumerables predicaciones y aún así, seguir tomando las mismas decisiones que producen el mismo dolor. La sabiduría bíblica comienza cuando dejamos de preguntarnos solamente qué queremos hacer y empezamos a preguntarnos qué desea Dios para nuestra vida. Salomón entendió este principio desde el comienzo de su reinado. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió riquezas, poder ni una larga vida. En Primera de los Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 12, pidió un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal. Dios se agradó tanto de esa petición que, además de concederle sabiduría, le añadió bendiciones que Salomón ni siquiera había pedido. Esa historia revela un principio extraordinario. Quien busca primero la sabiduría de Dios termina tomando mejores decisiones en todas las áreas de la vida. Quien solo busca resultados rápidos suele repetir los mismos errores una y otra vez. Tal vez hoy estés atravesando una situación que no entiendes. Quizá te preguntas por qué Dios permitió determinado fracaso, una puerta cerrada o una etapa tan difícil. Sin embargo, existe una pregunta mucho más poderosa. Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? Esa pregunta cambia completamente la perspectiva. Las personas inmaduras solo desean escapar de las pruebas. Las personas sabias desean salir de ellas siendo diferentes. Cada experiencia puede convertirse en una escuela si permites que Dios hable a tu corazón. Cada fracaso puede enseñar humildad. Cada espera puede fortalecer la paciencia. Cada pérdida puede recordarte que tu seguridad nunca debe depender de aquello que este mundo puede quitarte. Por eso, no desperdicies las temporadas difíciles. No permitas que el dolor pase por tu vida sin dejar una enseñanza. Si Dios permitió que atravesaras ese camino, también quiere usarlo para formar en ti un corazón más parecido al de Cristo. En Proverbios, capítulo 9, versículo 10, la Escritura declara que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Eso significa que la verdadera sabiduría no comienza en los libros, ni en la experiencia humana. Comienza cuando reconocemos que Dios ve lo que nosotros no podemos ver y decidimos confiar en su dirección por encima de nuestra propia lógica. Quizá hoy no tengas todas las respuestas, pero si caminas con la sabiduría que viene de Dios, descubrirás que no necesitas conocer todo el camino para dar el siguiente paso con confianza. Y todavía queda una lección que puede cambiar completamente tu manera de enfrentar las relaciones humanas. Porque muchas veces,
No son las circunstancias las que más afectan nuestra vida, sino las personas a quienes decidimos permitir que influyan sobre nuestro corazón. Una de las decisiones más importantes que tomarás nunca aparecerá en un contrato, un diploma o una cuenta bancaria. Se trata de algo mucho más silencioso. Elegir quién tendrá acceso a tu corazón. Ninguna persona construye su destino completamente sola. Todos somos influenciados por las voces que escuchamos con más frecuencia, por las conversaciones que alimentamos y por las personas con las que decidimos caminar. Con el tiempo, esas influencias comienzan a moldear nuestra manera de pensar, nuestras decisiones y hasta nuestra fe. La Biblia repite este principio una y otra vez. En Proverbios capítulo 13, versículo 20 leemos: El que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Observa que el texto no habla únicamente de amistad, habla de dirección. Las personas con las que caminas hoy están influyendo silenciosamente en la persona que serás mañana. Por eso Jesús eligió cuidadosamente a quienes caminarían cerca de él durante su ministerio. Pasó noches enteras en oración antes de llamar a sus discípulos. Sabía que las personas más cercanas tendrían un impacto profundo en el desarrollo de la misión que el Padre le había confiado. Esto también es cierto para ti. Si pasas la mayor parte del tiempo rodeado de personas que alimentan el pesimismo, tarde o temprano, comenzarás a ver la vida con los mismos ojos. Si permites que las voces del miedo dominen tus conversaciones, será difícil mantener una fe firme. Si normalizas relaciones que constantemente te alejan de Dios, tu corazón empezará a enfriarse sin darte cuenta. Pero cuando decides caminar con personas que aman al Señor, que te animan a crecer, que corrigen con amor y que te recuerdan las promesas de Dios, tu fe comienza a fortalecerse. Eso no significa vivir aislado del mundo. Jesús convivía con pecadores, pero nunca permitió que el pecado definiera su camino. La diferencia está entre influenciar y ser influenciado. Dios te llamó a ser luz, no a permitir que la oscuridad apague la luz que Él encendió dentro de ti. Quizá hoy el Espíritu Santo esté mostrando que algunas relaciones necesitan cambiar de lugar en tu vida. No necesariamente porque esas personas sean malas, sino porque no todas están preparadas para acompañarte hacia el propósito que Dios tiene para ti. Las decisiones más importantes casi siempre comienzan con las personas que permites caminar a tu lado. Y todavía queda una lección que muchos solo descubren después de años de lucha. Existe una actitud capaz de cambiar la forma en que enfrentas cada día, incluso cuando nada parece haber cambiado a tu alrededor. Esa actitud tiene el poder de transformar el corazón antes de transformar las circunstancias. La mayoría de las personas espera tener un motivo para agradecer. Piensan que la gratitud llegará cuando reciban la respuesta que esperan, cuando desaparezca el problema o cuando la vida vuelva a ser como antes. Sin embargo, la Biblia enseña un principio completamente diferente. La gratitud no es la recompensa de una vida perfecta. Es la decisión de reconocer la fidelidad de Dios incluso mientras la historia todavía está siendo escrita. Quien solo agradece cuando todo sale bien, vivirá agradeciendo muy pocas veces. Quien aprende a agradecer en medio del proceso, descubre una paz que las circunstancias no pueden quitar. Pablo comprendió esta verdad como pocos. Escribió algunas de las cartas más llenas de esperanza del Nuevo Testamento mientras estaba en prisión. Humanamente, tenía todos los motivos para vivir desanimado. Sin embargo, en 1 a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, exhortó a los creyentes a vivir siempre gozosos, a orar sin cesar y a dar gracias en toda circunstancia, porque esa era la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Observa cuidadosamente. Pablo no dijo que debíamos dar gracias por todo, dijo que debíamos dar gracias en toda circunstancia. Hay una diferencia enorme. No agradecemos el sufrimiento, agradecemos porque Dios permanece fiel durante el sufrimiento. No agradecemos la pérdida. Agradecemos porque el Señor sigue sosteniéndonos cuando sentimos que todo se derrumba.
La gratitud cambia el enfoque del corazón. En lugar de mirar únicamente lo que falta, comienza a reconocer todo lo que Dios ya ha hecho. En lugar de alimentar constantemente la queja, fortalece la memoria de la fidelidad del Señor. Piensa por un momento. ¿Cuántas oraciones respondió Dios que hoy ya forman parte de tu pasado? ¿Cuántas puertas abrió cuando parecían completamente cerradas? ¿Cuántas veces te sostuvo sin que siquiera te dieras cuenta? La memoria espiritual es una de las armas más poderosas de la fe. Por eso el pueblo de Israel levantaba altares después de experimentar la intervención de Dios. No eran monumentos para recordar el pasado, eran recordatorios para confiar en el futuro. Cuando el corazón aprende a agradecer, deja de depender exclusivamente de lo que ve. Comienza a descansar en lo que ya conoce del carácter de Dios. Y quien conoce la fidelidad del Señor puede atravesar cualquier temporada con esperanza, porque sabe que el mismo Dios que fue fiel ayer continuará siendo fiel mañana. Todavía quedan lecciones que pueden transformar por completo tu manera de vivir. Las próximas revelarán principios que muchos solo descubren después de toda una vida. Comprenderlos ahora puede ahorrarte años de sufrimiento y acercarte mucho más al propósito que Dios preparó para ti. Si has llegado hasta aquí, quizá te hayas dado cuenta de algo importante. Las circunstancias de tu vida pueden no haber cambiado mientras escuchabas este mensaje, pero tu manera de mirarlas sí puede cambiar a partir de hoy. A lo largo de estas lecciones hemos descubierto una verdad que atraviesa toda la Biblia. Dios no está tan interesado en cambiar únicamente lo que sucede a tu alrededor. Su mayor obra comienza transformando lo que sucede dentro de tu corazón. Tal vez llegaste buscando respuestas para tus problemas, pero el Señor quería darte algo aún más valioso, una nueva perspectiva, porque cuando Dios cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Y cuando cambia tu manera de vivir, también cambia la dirección de tu historia. Recuerda esto: las pruebas no son el final. Los silencios de Dios no significan abandono. Los errores no tienen por qué definir tu futuro. El miedo no debe gobernar tus decisiones. Y el pasado nunca será más grande que la gracia de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 28, la palabra declara que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y han sido llamados conforme a su propósito. Eso no significa que todo lo que vivimos sea bueno. Significa que Dios tiene el poder de transformar incluso las experiencias más difíciles en instrumentos para cumplir sus planes. Hoy tienes una decisión que tomar. Puedes seguir viendo la vida con los mismos ojos de siempre, o permitir que Dios renueve tu mente para descubrir el propósito que Él ha preparado para ti. No esperes a entender cada paso para comenzar a confiar. Camina con el Señor, aunque todavía no veas el camino completo. Él ya conoce el final de la historia y nunca abandona a quienes ponen su confianza en sus manos. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: hoy decido ver mi vida con los ojos de Dios. Que esa frase sea una declaración de fe y el comienzo de una nueva etapa. Comparte este video con alguien que necesite esperanza. Tal vez Dios quiera usar estas palabras para cambiar la vida de una persona que está a punto de rendirse. Y si deseas seguir creciendo en la palabra de Dios y descubrir más enseñanzas que fortalezcan tu fe y transformen tu manera de vivir, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos estudios. Que el Señor llene tu corazón de sabiduría, fortalezca tu fe y te conceda la paz para caminar cada día, con la certeza de que su propósito siempre es más grande que cualquier dificultad que puedas enfrentar.